son 16 ejercicios. Pues vamos a ver cuánto logramos hacer. Yo creo que hagamos al menos la mitad, o que yo haga la mitad y ustedes hagan la otra mitad. Voy a hacer 8, los primeros 8. Vamos a hacer el primero. Llenar un vector de n elementos. N elementos. N es que usted le puede decir una variable que usted le pide al usuario, digíteme el valor de n, o que de una vez usted le dé los elementos. Entonces el tamaño de ese vector es n. Vamos a imprimir la posición y el tamaño, perdón, y el valor del elemento mayor almacenado en el vector. Y suponga que todos los elementos del vector son diferentes. Entonces nos dice que datos de entrada, un vector de n elementos, y datos de salida, vamos a colocarlo aquí en rojo, datos de salida, la posición y el valor del mayor. Ojo, mayor, valor del mayor y la posición. Ok, entonces vamos a hacerlo. Entonces vámonos para acá, estoy en NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto, llamémoslo, esto es en Java Application, siguiente, y ahora sí, démosle todo esto en minúscula, taller vectores. Taller vectores, crear clase principal, no, nosotros la creamos. Y démosle terminar. Aquí quedó taller vectores, que en este momento está vacío, o sea, no tiene nada. ¿Cierto? Vamos entonces a crearle una nueva clase, New Java Class, y vamos a llamarla, por ejemplo, vectores 1, o sea, primer ejercicio de vectores, vectores 1. Vectores 1 y el nombre de la clase, pues, en Java debe empezar en mayúscula y coloquémosle aquí una C. Vectores 1 y terminar. Listo. Los comentarios acá los voy a eliminar. Esto ya lo podemos, digamos, por ahora minimizar un poco y ampliemos un poquitico aquí para que ustedes lo vean mejor. Ok, entonces estamos con el primer ejercicio y aquí generemos el método main, public static void main. Ahí quedó generado. Y creemos un arreglo de tipo entero, int, o sea, un vector, int vector de tipo entero igual, y le podemos dar los valores de una vez si queremos. Como nos están pidiendo cuál es el número mayor y su posición, entonces vamos a colocarle valores enteros, ¿cierto? Y debemos obtener cuál es la posición en la que quedó el mayor. Listo. Con esto podemos trabajar. Punto y coma. Listo, ahí ya tengo el vector. Ya tengo el vector. Entonces nos dice que necesitamos encontrar cuál es el elemento mayor. Entonces vamos a crear una variable que se llame mayor. Y la podemos inicializar de una vez. Le podemos decir que va a ser igual a vector en la posición 0. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Los vectores que ustedes saben arrancan desde la posición 0, es decir, el primer elemento está en la posición 0, aquí. Luego los 1, 2, hasta n, que es el tamaño pues que tenga. Bien, en este caso él me guardaría el 2. ¿Para qué hacemos esto? Suponga usted que usted tiene un grupo de niños y usted coge el primerito y lo va a comparar con los demás. Usted lo sienta en una silla, digamos el primer niño, usted lo sienta en una silla y digamos que en la silla debe quedar al final el niño con la estatura más, o sea, el más alto de todos. Entonces usted empieza a recorrer, digamos, toda la hilera de niños y los va comparando con el de la silla. Coge uno y lo compara con el de la silla. Si el que usted está comparando es mayor que el niño que está sentado, entonces usted sienta al mayor. Es decir, que esta variable se va a estar sobreescribiendo. De modo que cuando usted recorre toda esta fila, al final, entonces en la silla le va a quedar el niño más alto, que en este caso nos debe quedar es el 89. Listo, entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a recorrerlo. Para recorrerlo, pues simplemente es con un for. Aquí for, le damos tabulador y nos trae la sintaxis del ciclo for con un índice. Pero aquí no, él por defecto me trae esto de 10. No le vamos a decir que de 10, sino que hasta que i sea menor a vector.len. Vector es el nombre del arreglito que hemos creado y len es la longitud. Esto se utiliza como una buena práctica para evitar un desbordamiento, es decir, que tratemos de hacer una iteración más allá del límite final del vector. Ok, entonces con eso lo estamos recorriendo. Ya lo que hemos de hacer es preguntar si vector en la posición i, como con la i me voy a ir recorriendo lo que decíamos del niño, es mayor que mayor, o sea que el valor que yo tengo almacenado es mayor. Si eso se cumple,
entonces sobreescribimos mayor. Es decir, acuérdese los dos niños. Usted va a colocar el más alto ahí. Mayor va a ser igual a vector en la posición I. En otras palabras, entonces aquí reemplazamos el valor almacenado con el mayor que vayamos encontrando. Vamos a colocarlo así. ¿Cierto? Hago otro dibujito, que me gustan mucho los dibujitos porque se presta mucho para que la gente entienda. Recuerde, usted tiene una silla y esa silla se llama mayor. O sea, aquí detrás de la silla hay una etiqueta que dice mayor y usted tiene un niño sentado ahí. ¿Listo? Aquí está el niño. Y usted aquí tiene otra hilera de niños. Unos más altos, otros más bajitos, ¿cierto? Unos niños. Listo. Aquí vamos a colocar en azul. Entonces usted empieza, coge este niño, están las manos suyas, ¿cierto? Y lo compara a ver cuál es más alto de los dos, ¿cierto? Si este que usted está comparando, si este es más alto, es decir, es mayor que este, entonces lo que usted le va a decir es, entonces, este lo borra, no, mire que aquí la hilera no lo estoy borrando, simplemente de la variable mayor. Recuerde que aquí hay una etiqueta que dice mayor. Entonces usted le dice, a ver, entonces como usted es más alto, usted viene para acá. Y luego este que acabas de sentar acá lo comparas con el siguiente. Ah, sí, este es más alto. Listo, entonces sigue. Lo comparas con el siguiente. Ah, este es más alto. Entonces borras el que tenías ahí y este que es más alto lo sientas ahí. Es decir, es una variable temporal. ¿Y qué nos permite esto? En la forma que estamos recorriendo todo el vector. ¿Cierto? Que usted aquí es como si usted fuera la I y usted va a ir comparando uno por uno. Y al final, cuando usted recorre toda la hilera, es decir, todo el arreglo, vamos a ver quién quedó sentado aquí y el que quedó sentado con seguridad es el elemento mayor. Ok, entonces decimos mayor es igual a vector en la posición I, punto y coma. Y ya, aquí sería fin del condicional. Aquí sería fin del for. Me gusta colocar esto porque muchas veces cuando se tiene muchas llaves la gente se enreda. Entonces después del for es que yo ya puedo mostrar con un shout, ¿cierto? El elemento mayor es, y colocaríamos entonces aquí el elemento mayor, que en este caso es mayor. Ejecutemos hasta ahí, Shift más F6, me debe mostrar cuál es el elemento mayor. Está un poco lento, está como cargando cosas, pero bueno. El elemento mayor es 89. Uno diría, no, vamos a colocarle por acá un 123 a ver si es verdad que eso sí funciona así. Démosle otra vez, los compara, el elemento mayor es el 123, y uno dice, no, coloquémosle por acá 2000, 200. Ejecuto y mire que los compara, o sea que está funcionando bien el algoritmo. Pero mirando aquí el ejercicio nos dice también que imprimir la posición también es un dato de salida. Entonces la posición podemos crear una variable. Entonces para la posición simplemente es obtener i. Entonces necesitamos guardar algo en pos. Entonces podemos colocar aquí una variable llamada pos, inicializada en 0 también. Y cuando encontremos el mayor, que él guarde la posición de la i. Pos va a ser igual a i. Y aquí almacenamos la posición donde se encontró el mayor. Entonces ya podemos colocar aquí en el mensaje, el elemento mayor es, y podemos concatenarle aquí, y se encontró en la posición, y aquí le concatenamos, en este caso no es i, sino pos, eso. Ejecutamos de nuevo, el elemento mayor es 200, se encontró en la posición 0, coloquémosle a este 1230 acá. El elemento mayor es 200 y se encontró, bueno, a ver, ejecutémoslo bien. Ah, no le puse nada aquí, voy a poner 1230. Ahora sí. El elemento mayor es 1230 y se encontró en la posición 5. Y en efecto es así, porque recuerden, está diciendo posición 5.
Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Listo, con eso queda resuelto el primer ejercicio. Almacenar n números en un vector y elevar al cuadrado cada valor. Almacenar n números en un vector, o sea que podemos reutilizar este porque es n elementos, y elevar al cuadrado cada valor almacenado en el mismo. Elevar al cuadrado cada valor almacenado en el mismo. Almacenar el resultado en otro vector. Mostrar el vector original y el vector resultante. Listo. Es decir, vamos a crear un segundo vector. Puede ser con este mismo. Démosle aquí un momentico y démosle copiar y pegar. Pues como para no tener que escribir varias cosas. Copiar y parado en el paquetico, pegar. Y le damos reestructurar. Entonces él aquí me va a pedir un nombre y le digo vectores 2, porque es el segundo ejercicio. Reestructurar o refactor en inglés me trae el mismo código. Vamos a ampliarlo. Y vamos a eliminar de acá lo que no necesitemos. Por ejemplo, mayor no lo necesitamos, ¿cierto? Necesitamos elevar al cuadrado. Esto por ahora no lo necesitamos. Y el mensaje no sabemos cómo va a salir, o sea que por ahora eliminemos esto. Ok, estaríamos hasta ahí. Estaríamos hasta acá, fin del main, esta es la clase, esto ahora un paréntesis, bueno, una llavecita, listo. Entonces nos dice que hay que elevar cada elemento al cuadrado, por lo tanto necesitamos generar otro vector, porque ahí nos dijeron que crearíamos otro vector, entonces llamémoslo vector 2. Vector 2 y no sabemos, como todavía pues no le hemos metido datos, entonces lo que sí sabemos es el tamaño, igual a new int, que es el tipo de dato, y le damos el tamaño. Este tiene 6, si no estoy mal, 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. El 0 también se cuenta, o sea, así la posición diga 0, pero hay que contarlo. Es como si usted tuviera un equipo de jugadores y el que tiene el número 0, pues también está jugando, entonces también se cuenta. Así hay que contar aquí. Entonces ya tengo esto, voy a ir recorriendo uno por uno, o sea, del vector inicial, y los debo ir elevando al cuadrado. Entonces puedo decir que, voy a ampliarlo un poco más para que lo vean mejor, que vector 2 en la posición i, ya que con la i voy recorriendo las posiciones de ambos vectores, va a ser igual a lo que tiene vector 1. Vamos a copiarnos esto aquí rápido. A vector inicial, o sea, vector inicial por sí mismo. Recuerde que el cuadrado es un número que se multiplica por sí mismo. Cuando yo coloco la i encerrada entre esos dos corchetes, brackets en inglés, paréntesis cuadrados, estoy haciendo alusión al valor que está almacenado ahí. Cuando pongo la i solita, pues me muestra el valor de la i, pero si pongo la i encerrada entre un cuadrito, me está diciendo es el valor que está almacenado en esa posición, el valor de la posición. Entonces estoy diciendo ese valor se va a multiplicar por sí mismo, que es esto, y lo vamos a almacenar en vector en la posición i. Ya sería mostrarlo, vamos a mostrarlo con un south. Apliquemos esto sencillo. No es pereza, sino que es para simplificar. Alt Shift y la F para formatear el código, nos queda más organizado. Y podemos ir mostrando cómo quedó cada uno de ellos. O sea que podríamos colocar un for para recorrer el vector o para ir mostrando los dos. Listo, recuerde, este for que tenemos acá lo que hizo fue recorrer el vector inicial, este de acá, lo recorrió y fue elevando al cuadrado cada elemento y lo fue almacenando en el segundo vector. Recuerde que todos dos tienen de a 7 posiciones, o de 7 casillitas, para que me entiendan bien. Tienen 7 casillas. O sea que este aquí tiene un compartimiento para 7 elementos. Y en la medida que íbamos recorriendo este vector, cogíamos este numerito, lo elevamos al cuadrado y lo guardamos aquí. Luego cogíamos el otro, lo elevamos al cuadrado y lo guardamos aquí. Y el otro y así sucesivamente hasta llenarlo. Por lo tanto, como tiene el mismo tamaño, con un mismo for los puedo recorrer ambos. Entonces coloquemos aquí un for. Copiemos y peguémonos este. For y vamos a decirle lo mismo, que me recorra esto y que me vaya mostrando. Aquí le decimos que me muestre a vector
en la posición I. Vector en la posición I. Vector en la posición I. Cerremos esto acá, punto y coma. Aquí sería el fin del for. Una llavecita. Bueno, démoslo así. Vector, dice, no se encuentra la variable vector. Eso es porque seguramente nos quedó for fuera del main. Entonces aquí, simplemente lo ponemos, sería así. Fin del main. Public static void main. Listo. Fin de la clase. Aquí quedó bien. Entonces ahora sí lo encuentra. Entonces aquí me va a mostrar vector en la posición I. Pero vamos a mostrar los horizontales. Porque con el print line él me hace un salto de línea. Mostremos los horizontales y concatenemos un espacio para que nos muestre. Listo. Un espacio para que nos vaya mostrando. Es más, si muestro así como está, me mostraría el primer vector de forma horizontal. Bueno, estoy ejecutando el de ahora. Entonces démosle Shift más F6 para el actual. Entonces observen que ahí me está mostrando este. Me está mostrando este. De hecho, queremos que sea con las comitas para que sea más bonito. Ahí me sobraría una coma al final según la lógica, pues. Listo, ahí está. Pero bueno, se ve mejor. Como el vector que es. Y necesitamos mostrar el otro debajo. Vamos a ver si me lo... Yo creo que si lo pongo aquí debajo no se va a ver bien. Yo veo. Si le ponemos otro south ahí, no se vería bien. Este sería vector 2 en la posición y creo que se va a ver algo raro. Si me queda todo un poco, digamos, chorizudo. Entonces lo que puedo hacer es, démosle control Z, control Z, control Z. Puedo es copiar y pegar. Con este recorro el de arriba y lo muestro. Y con este recorro el de abajo y lo muestro. Simplemente aquí le pongo vector 2. A este le pongo vector 2. Ejecuto y me debe mostrar ahora sí los dos. Pero aquí hagámosle un salto de línea. Para que sea mejor. Sí, ahí quedó. Entonces observen que aquí tenemos el primero elevado al cuadrado. El segundo elevado al cuadrado. El tercero elevado al cuadrado. Este elevado al cuadrado. Cada uno está elevado al cuadrado. El 8 es el 64. Bueno, no me quedaron muy bien alineados porque estos números obviamente quedan más grandes. A este quitémosle espacio y al de arriba pongámosle más espacio. De pronto así nos queda mejor. Ejecutemos. Bueno, otro poquito. Bueno, ya me pasé en revoluciones ahí. Pero más o menos aquí quedan medio alineaditos. Listo, entonces aquí está cada elemento elevado al cuadrado. Listo. Entonces con eso hemos hecho el segundo ejercicio. Vamos para el tercero. Dice, calcular el promedio de n valores almacenados en un vector, determinar además cuántos elementos son mayores que el promedio, imprimir el promedio, el número de datos mayores que el promedio y la lista de mayores que el promedio. Listo. Entonces, datos de entrada, lo mismo, nos dan un n valores, o sea que podemos reutilizar el vector que tenemos. Necesitamos saber datos de salida, cuántos elementos son mayores que el promedio, imprimir el promedio, el número de datos mayores que el promedio, el número, o sea, cuántos, y luego cuáles, me imagino. Porque aquí ya sé cuántos mayores que el promedio está como repetido, porque aquí dice el número de datos mayores que el promedio. Y aquí dice, ¿y cuántos son mayores que el promedio? Es una redundancia, debería ser es cuántos y cuáles. Lo podemos hacer. Y la lista de los valores mayores al promedio. Bueno, aquí ya no están diciendo la lista, es cuáles. Pero aquí siento que me dice dos veces, mayores el promedio, imprimir el promedio y el número de datos mayores, a no ser que hubieran pedido menores, pero vamos a limitar a lo que nos dice el enunciado. Entonces vamos a mostrar cuántos son mayores que el promedio, mostramos el promedio y mostramos cuáles son mayores que el promedio. Ok, entonces volvemos otra vez acá. Vamos a copiarnos este primerito para trabajar con el mismo arreglo. Démosle pegar, reestructurar, sería vectores 3. Le damos reestructurar, ampliémoslo un poquitico
De acá, creo que por ahora no necesitamos nada de esto. Esto ahorita miramos a ver cómo, bueno, si de pronto necesitamos algo lo reutilizamos, pero por ahora eliminemos. Y necesitamos sacar el promedio. Un promedio es una sumatoria dividido la cantidad. Listo, es una sumatoria de valores dividido la cantidad de esos valores, ¿cierto? O sea, un acumulador dividido un contador. Aquí el contador ya lo tenemos, que es la I. Entonces necesitamos un acumulador. Entonces podemos crear una variable aquí llamada cum de tipo entero y la inicializamos en 0. Entonces aquí simplemente a medida que vamos recorriendo el vector, vamos a decirle que acum es igual a lo que tiene más vector en la posición i, para que me vaya tomando cada elemento y me lo vaya sumando sin que se borre el elemento o el valor que él tenía guardado. Ahí con eso yo tendría, digamos, el acumulador. Y obviamente yo no puedo sacar el promedio hasta que no finalice todo. Entonces por eso al final es que calculo el promedio, al final de este ciclo. Entonces aquí podemos crear una variable llamada promedio. No sé, pongámosla de tipo float o de tipo, vamos a colocarla de tipo float porque de pronto me da pérdida de precisión. Te le damos float y le llamamos prom, porque un promedio al ser una división pues me puede devolver decimales. Float prom va a ser igual al acumulador dividido el contador, que el contador pues es la i, y obviamente la i aquí, veis, si me la reconoció, creí que no me la iba a reconocer. ¿Cómo así que no me la iba a reconocer? De hecho yo creo que sí me está mostrando que no la reconoce porque me la muestra en cursiva. Porque la i, el ámbito de vida de esta variable es donde fue definida, y fue definida dentro de un for. Por lo tanto, esta i aquí no la reconoce. Él aquí porque está lentico. Bueno, aquí ya me va a mostrar, vea. Me está diciendo, crea una variable llamada i. La variable, no se encuentra el símbolo, la variable i, no se encuentra. Entonces, hay una forma muy sencilla y es declararla por fuera. Y él me lo permite. Entonces, lo que hago es que me traigo esto para acá. Control X, Control Z. Me traigo esta definición de esta variable e inicialización para acá afuera. Y aquí, respetando la sintaxis del for, me lo permite así. El for tiene 3 partes, que es límite inicial, límite final, que es este, y el incremento. El límite inicial en este momento está por fuera, pero el punto y coma indica que esta variable que va a mostrar a la derecha ya fue definida antes, entonces que la va a reutilizar. Entonces, si yo pongo el punto y coma, ahí me lo permite. Y ya no debería tener problema yo acá. Ya aquí no me debería sacar error. Ok. Aquí le falta es que él dice que todavía no encuentra la variable i. Desde que está dentro del mismo main, el main aquí está por fuera, entonces por eso no la encuentra. Eliminemos esto para que esto sea el fin del for. Por acá sería fin del main, ahora sí. Y este es el fin de la clase. Al Shift y la F para formatear todo esto. Fin del main, fin de la clase. Ahí ya no debería tener ningún problema. ¿Qué me está diciendo él ahí? La clase interfaz de número. Bueno, no le paremos bolas. Sigamos. Entonces, aquí mostremos el promedio. Mostremos el promedio. El promedio es, hay que mostrarlo, y simplemente la variable promedio. En este caso, promedio. Promedio. Y una vez que yo tengo el promedio, aquí estoy todavía en el main, sí. Una vez que tengo el promedio, entonces ya puedo recorrer y comenzar a buscar cuáles elementos son mayores y almacenarlos también. Almacenarlos. Aquí está la clase, el método main, defino las variables, está el arreglo, está el for que lo recorre. Estoy declarando una variable pues, por fuera porque es un cálculo final. Y estoy mostrando cuánto me dio ese cálculo final. Y este es el fin del main, que aquí muestra dónde está cerrando. Démosle chi más F6, a ver si me muestra el promedio. El promedio es 234. Listo, está bien. Entonces ahora vamos a recorrerlo buscando cuáles son mayores. Entonces necesitamos un acumulador de mayores. Podemos declararlo por acá afuera. Acum mayores. Acum mayores, inicialicémoslo en 0 también. Y vamos a reutilizar este de acá. Recuerden, para poderlos comparar contra el promedio, pues primero tengo que haber recorrido lo del promedio, ¿cierto? Pues haber recorrido todo el vector para poder saber cuál era el promedio. Ya que tengo el promedio lo puedo recorrer. Pero ojo, aquí ya no puedo reutilizar la i así,
¿Por qué? Porque esta i está declarada dentro del main. Mire que ese es el ámbito, ya la i pertenece al main. O sea que lo más recomendable es aquí trabajar con otra variable, si no sacaría datos erróneos. Vamos a decirle int j, por ejemplo, igual 0, hasta que j sea menor a vector.len. Y aquí, vamos a la j. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito preguntar que si vector en la posición j, si vector en la posición j es mayor que lo que tiene, que el promedio, perdón, es mayor que el promedio. Si es mayor que el promedio, entonces vamos a ir sumando eso. Entonces acumulador de mayores es igual a lo que tiene más 1. Sería simplemente para irlo contando. Es que ni siquiera es un acumulador, es simplemente irlo contando. De hecho, no es necesario llamarlo acum para evitar errores. Llamémoslo contador. Cont. Entonces, y no se coloca así porque no estoy acumulando, sino que se pone cont mayores, o sea, los que son mayores que el promedio, más, que quiere decir que me lo incrementa de 1, igual que lo hacemos aquí dentro del for con la i. Aquí estamos diciendo que la i se incrementa de 1, lo mismo acá, que se incrementa de 1. Démosle formato a esto. Aquí separemos esto un poquitico y ya. Entonces con esto ya me debería mostrar cuáles son mayores, cuántos son mayores, cantidad de mayores. Entonces simplemente coloquemos un mensaje, aquí termina el condicional, termina el for, fin del segundo for. Y entonces aquí ya puedo mostrar este resultado. La cantidad de elementos mayores al promedio es, y colocamos entonces en este caso cont mayores. ¿Cómo lo llamé yo? ¿Qué? Con mayores, esta sobra. Cont mayores. Esta de acá nos sobra. Sí, con mayores, ahí está. Ejecutemos hasta ahí, nos debe mostrar el promedio y la cantidad de mayores. A ver, ¿qué pasó ahí? A ver. ¿Cerré mal algo ahí o qué? Voy a disminuirle un poquito el tamaño para verlo mejor. Voy a darle formato al shift y la F. Entonces aquí empieza el main, aquí termina, me falta entonces una llave, la que cierra la clase. Fin del main, fin de la clase, listo. Entonces ahora sí está bien. Juntamos de nuevo, shift más F6. El promedio, pero no me está mostrando los que son mayores que el promedio. Se quedó corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo ahí raro. Hay algo raro. Se me quedó como si fuera un ciclo infinito, ¿no? Venga, miremos aquí brevemente en el segundo for que tenemos. Estamos diciendo una variable j que va a arrancar desde la posición 0 hasta la longitud del vector, ¿cierto? Hasta que j sea menor. Y claro, aquí estoy diciendo que incremente la i, aquí es donde está el error, ¿lo ven? Aquí tengo que decirles que se incremente la j. Claro, porque la i se va a quedar en algo redundante. Entonces, démosle terminar esto aquí para que esos procesos que están en memoria terminen. Ahora sí. La cantidad de elementos mayores al promedio es 1. O sea que solamente hay un número que es mayor que 234. Verifiquemos si es verdad. Sí, 1230. Ahora coloquemos en vez de 8800 y al ejecutarlo de nuevo me debe mostrar que hay dos elementos mayores. Ah, no, porque ya cambió el promedio. Pero sí, de todas formas hay dos elementos mayores. Listo, entonces ya tenemos la cantidad y cuáles son mayores. Bueno, nos falta demostrar cuáles son los mayores. ¿Cuáles? Entonces los podemos almacenar. Miremos cómo dice el enunciado. Listo, los que están, el promedio ya está. ¿Cuántos son mayores que el promedio? Ya imprimimos el promedio, el número de los que son mayores que el promedio y falta la lista de los mayores del promedio, o sea que hay que guardarlos. Ahí no dice necesariamente que es un vector, dice la lista. Entonces yo puedo crear eso en una cadena. Aquí si es mayor, entonces puedo crear una cadena que llame salida. Vamos a declararla por acá para que todas las variables me queden junticas. De tipo string, por ejemplo. ¿Por qué utilizo string? Porque me permite almacenar
todo tipo de caracteres, incluyendo números, de siempre y cuando yo no vaya a hacer cálculos con esos números. Entonces aquí le voy a decir string salida y la puedo inicializar así con doble comilla. Entonces aquí, si este elemento que estamos mirando es mayor que el promedio, entonces aparte que lo estemos contando, también podemos decir que salida va a ser igual a lo que tiene más ese vector en la posición de J, para que me almacene ese valor. Y podemos concatenarle así una comita y un espacio para ir mostrando cuáles son mayores. Bueno, ¿qué más me dice acá? Se esperaba punto y coma al final, listo, está bien. Entonces aquí mostramos la cantidad, copiamos y pegamos y decimos que los elementos mayores al promedio son, y coloquemos aquí entonces la variable promedio, la variable salida, que es donde hemos almacenado entonces los que son mayores, salida. Y colocámosle un print para que no me salga, no para que me salgan así horizontales. Ok, démosle ejecutar. Y me dice que ahí salió, los números, el promedio es 348, los elementos mayores al promedio son 1230 y 800. Que es lo que habíamos visto ahorita, o sea que está bien. Si quieren, ahorita les copio todos estos códigos. Miremos, entonces vamos para el cuarto y ya vamos como en la mitad de lo que vamos a hacer. Pero no es que aquí hay alguna pregunta. Vamos, eso es lo que necesito, que estén bien atentos. Ahora dice llenar dos vectores A y B de M elementos cada uno. Sumar el elemento 1 del vector A con el elemento 1 del vector B. Y así sucesivamente hasta M. Y almacenar el resultado en un vector C y mostrar el vector resultante. Bueno, eso suena un poquitico de trabalenguas, pero no es nada del otro mundo. Simplemente que vamos a tener dos vectores con diferentes elementos y vamos a sumar cada, digamos, cada elemento. O sea que según este caso tiene el mismo tamaño, por eso dice de m elementos, tiene el mismo tamaño. O sea que podemos crear dos vectores de 7 elementos para trabajar con el que ya tenemos. O hasta el mismo, simplemente uno lo llamamos A y el otro B y ya. Y en el tercero vamos a almacenar el resultado, que es la suma. Pues está muy fácil. ¿Cuál era el que teníamos? Que teníamos dos vectores, el anterior, creo que era este, el 2. Aquí teníamos dos vectores, entonces vamos a crear, no, pero hagámoslo sencillo. Vamos a copiarnos el primerito, que es el que nada más tiene un vectorcito sencillo, y con ese trabajamos. Entonces voy a darle copiar, clic derecho, pegar, refactor o reestructurar, y este vector es 4. Le doy reestructurar, aumentamos para que ustedes lo vean mejor. Tenemos un vector, que lo podemos llamar A en vez de llamarlo vector, llamémoslo simplemente, o bueno, vector A, que quede mejor, vector A. Y otro llamado vector B, ya tenemos los dos vectores con el mismo tamaño. O sea, con copiar y pegar ya hicimos medio ejercicio. Bien, y vamos a recorrerlo e irlo sumando. Entonces vamos a recorrer el vector A. Bueno, necesitamos un vector C. Entonces el que teníamos acá no servía. Pero bueno, simplemente creamos un vector C y le decimos igual new, porque este es el que almacena las sumas, int, y le decimos 7, que es el tamaño que va a tener. Listo, ya tenemos los tres vectores. Entonces vamos a decir que vamos a recorrer el vector A en la posición I, pero aquí no hay condicionales de nada. Aquí simplemente, es que más, todo esto aquí sobra. Simplemente es una sumita sencilla. Entonces decimos que vector C en la posición I, como todos tienen el mismo tamaño, vector C en la posición I es igual a lo que ustedes ya están diciendo, yo sé que lo están escribiendo ahí en el chat, a vector A en la posición I más vector B en la posición I. Sí, yo sé que ya ahí me están diciendo, ojo que colocó la A, si aquí va el B, era copiar y pegar, punto y coma. Ok. Tenemos vector A, con uno solo recorro todos. Listo. Miremos cómo está esto. Siempre hay complicacioncitas acá con el main. Entonces, aquí no hay ningún condicional, o sea que esta llave sobraría y quedaría bien. Y mostrar
entonces cómo quedaron los ciclos. Inclusive yo puedo cambiar los elementos, pero puedo mostrar simplemente el tercero. Entonces puedo colocar un for para recorrer el tercero. De hecho, copiamos y pegamos y le decimos que imprima, vamos aquí un south, que imprima vector C en la posición I. Ustedes me recuerden, si alguno de pronto pregunta, bueno, y ya la I no la estás utilizando aquí arriba, no le crea problemas. No, recuerden que esta I de acá es independiente de esta I de acá, porque están cada una definidas, declaradas e inicializadas en for diferentes. Es como si fueran dos salones y tengo dos Juanes. El Juan del salón A y el Juan del salón B son diferentes. Pero aquí lo que sí necesitamos colocar es el vector C, que es el que vamos a mostrar, a ver si se hizo la suma. Vector C, listo, creo que hasta ahí está bien, y con eso podemos mostrar la suma. Entonces, para que me lo muestre horizontal, me gusta así. Concatenémosle aquí el espaciecito con la coma. O al menos simplemente el espacio, para ir mostrando cómo va quedando. Entonces aquí estaría la suma, que si subimos esto un poquito y miramos rápidamente, ahí tendríamos 200 y 200 nos da 400, 108, perfecto, 7 y 7, 14, 89, 89, lo mismo que 90 y 90, 180 menos 2, 178, 56, 56, lo mismo que 60 menos 8, entonces ahí le va a dar eso. Bueno, por ahí nos dio 1230, 1230, ahí está 2460 y 8 y 8, 16, listo, ahí está bien, o sea que con eso ya hicimos el cuarto. Eso es bueno que estén así atentos. Vamos con el quinto. Almacenar n números en un vector, mostrar cuántos términos son ceros, cuántos son negativos y cuántos positivos, mostrar además la suma de los negativos y la suma de los positivos. Entonces recuerden, dato de entrada pues es el vector que nos están dando. Y datos de salida, color rojo, es el resto lo que nos están pidiendo. Cuántos son ceros, o sea que cuántos son negativos, cuántos son positivos. O sea que de entrada tenemos tres contadores, contador de los que son iguales a 0, o sea, contador de ceros, contador de los que son negativos, contador de los que son positivos, y además la suma de los negativos y la suma de los positivos, o sea que necesitamos 5 datos de salida. Entonces aquí sería suma de los negativos y suma de los positivos, que sería esto y esto. Bueno, entonces sabemos un dato de entrada, que es este, el vector, 3 contadores como dato de salida y 2 sumas también como dato de salida. Entonces vámonos rápido para allá y volvemos otra vez aquí al proyecto. Vamos a copiarnos otra vez el primerito, que es como el más básico. Peguémoslo. Lo que ya vieron, refactor. Nombre, entonces vamos a llamarlo vectores 5. Le damos reestructurar. Aumentamos el tamaño. Y vamos a colocar por acá unos cuantos que sean negativos y unos cuantos ceros. ¿Cierto? Coloquemos por ejemplo aquí 0. Por acá pongamos 0. Por acá pongamos menos 95. ¿Cierto? Por acá pongamos otro 0. Por acá menos 27. Y dejémoslo hasta ahí. De esa forma aquí vemos de entrada que tenemos 2 negativos y 2 ceros. Vamos 3 ceros. Bien. Ok, entonces definamos los valores que habíamos dicho ahorita. Entonces necesitamos un contador de los negativos, de los ceros, contador ceros, con ceros, inicializado en 0. También las que son variables del mismo tipo las podemos definir así. Para que vamos viendo cositas, truquitos. Entonces todas las que son de tipo entero las podemos definir en línea. Entonces contador de ceros, contador de los negativos, contador de los positivos, con positivos, suma de los negativos, suma negativos y todo va a ser entero, entonces las podemos dejar aquí, suma negativos y suma positivos, eso. Pero para inicializar, entonces nos toca esto dejarlo en 0. Entonces yo puedo hacer una por una, pero así es más complejo. Entonces lo que podemos hacer es control C, Win y la R, abrimos el bloc de notas, por ejemplo, lo pegamos y aquí le decimos edición, buscar y reemplazar, y ¿qué vamos a buscar? La coma, y la reemplazamos por el igual. Le decimos reemplazar todo, ¿cierto?
y acá la colocaré igual 0. Y de esta forma, control C, vámonos para acá, y ya tengo todos los valores inicializados y punto y coma. Listo. Cerrémonos esto que ya no lo necesitamos. ¿Se guardan los cambios? No. Entonces aquí, ojo, en una sola línea declaré todas las variables. Aquí las declaré todas. Y en otra línea las inicialicé todas. Aquí estoy diciendo, es como una inicialización en cascada, que contador ceros es igual a contador negativos, que igual es igual al contador de positivos, que a su vez es igual a la suma de los negativos, que a su vez es igual a la suma de los positivos, la cual empezó en 0. Entonces todos se pasan el balón y de esta forma todos quedan inicializados. Bueno, entonces ahora sí vamos a preguntar cuántos son negativos. Entonces vamos a preguntar que si el vector en la posición I es igual a 0, entonces simplemente en el contador de 0 le decimos contador de ceros más. ¿Cierto? Aquí vamos contando los que son iguales a 0, contador de 0 más. Ok. Si no, pues podríamos preguntar o podemos colocar otro if, pero vamos a hacer los if anidados aquí, un else if por ejemplo. Un else if, si no, si podemos repetir este pedacito. Entonces, si no, podemos preguntar que si vector en la posición I, esperen que eso aquí quedó un poquitico enredado. Le control Z para que no nos enredemos. A ver, vuelvo y lo repito. Estoy diciendo que voy a tomar este pedacito, control C, y lo pego acá. Si no, estoy diciendo que si vector en la posición I es mayor que 0, entonces lo vamos a contar en los positivos. Entonces aquí simplemente le decimos positivos más. Este está como creando problemita, entonces para que no me cree problemas, vamos a hacerlo pues, la forma tradicional, así. O sea, si esto se cumple, haga esto, si no, entonces abrimos otro condicional y aquí decimos que se lo contamos en los positivos. Si no, de lo contrario, pues yo creo que ya no habría que preguntar más porque ya no me quedan más opciones. O sea, está que es igual a 0, que es mayor de 0 y pues de lo contrario, pues lo cuento en los negativos y no necesito preguntar porque ya sabemos que sería negativo. Entonces, contador de los negativos más. Ok, ¿qué más nos dice el ejercicio? Que debemos de ir sumando los positivos y los negativos, por eso tenemos la suma. Entonces aquí de una vez, si es mayor de 0, entonces suma de los positivos. Yo soy experto en copiar y pegar. Suma de los positivos más igual, o sea, es igual a lo que tiene, más vector en la posición I, para ir sumando ese valor. Y punto y coma. Si no, entonces cogemos la suma de los negativos, la ponemos aquí, y le decimos que me vaya sumando los negativos. Creo que con eso es suficiente. Al Shift y la F para formatear todo. Disminuyamos un poquito el tamaño para verlo mejor. Bajemos un poquitico esto. ¿Y qué más nos dice el ejercicio? No, pues mostrar eso. Entonces simplemente aquí ya lo que siguen son mensajes. Entonces vamos a decir, la cantidad de elementos menores iguales a 0 son. Y le colocamos contador de ceros. Contador de ceros. Aplicamos la técnica ninjitsu, copiar y pegar. Y la cantidad de los elementos menores a 0 o elementos negativos o menores, que es lo mismo, menores a 0 es, que sería entonces contador de los negativos. Contador de los negativos, ahí se resaltó. Hacemos lo mismo, bueno, copiémonos este porque tiene un poquitico de palabras que podemos reutilizar. Elementos mayores a 0 son, y contador de los positivos.
positivos. La cantidad de los elementos mayores a 0 son, entonces montamos los elementos positivos. Bueno, vamos a ver qué me dicen ustedes en el chat. Profe, ahí estamos usando vectores definidos. Si queremos llenarlos y capturarlos, deberíamos inicializar los vectores en 0. Sí, lo que les decía al principio. Como aquí, digamos, dicen que se tiene o almacenar. Ah, bueno, aquí dice almacenar. Almacenar n números en un vector. Pero bueno, aquí estamos contando de que ya los tenemos. Pero si fuéramos a almacenarlos, pues podríamos generar de forma aleatoria, utilizando, por ejemplo, random de la clase math, que me genere números aleatorios, por ejemplo, entre el 0 y el 100, un ejemplo, o entre el menos 100 y el 100, por ya que vamos a utilizar negativos y todo eso. Y también lo podíamos hacer que el usuario digitara, donde le pidamos el valor del tamaño del arreglo y que fuéramos inicializando posición por posición, ir dando los valores, pero nos demoraríamos más. Pero para efectos prácticos es esto. Lo único que cambiaría es el llenado del arreglo. Listo. Pero aquí estamos contando pues como con estos valores, pero el algoritmo funciona para las dos formas. Ya este que esté de forma implícita o el otro que de forma explícita nosotros vayamos dando el tamaño y los valores de cada elemento. Bueno, vamos a ejecutar este hasta acá a ver cómo nos fue. La cantidad de elementos iguales a 0 son 2, la cantidad de elementos menores a 0 son 2, la cantidad de elementos mayores a 0 son 5. Vamos a ver si es verdad. Entonces, hagámosle esto un pequeño zoom. Entonces, ¿cuántos ceros tenemos? Pues yo cuento 3, no entiendo por qué él acá nada más me contó 2, vamos a verificarlo enseguida. Yo cuento cantidad de elementos iguales a 0, me dice que son 2, yo veo 3. Ahorita verificamos. La cantidad de elementos menores que 0, los que tienen negativo. En efecto son 2, el menos 95 y el menos 27, está bien. Y los números mayores a 0 son 5, claro, hay que contar los positivos. Vamos a colocarle un azul para que lo veamos mejor. 1, 2, 3, 4, 5, porque los otros son ceros y negativos. Pero vamos a mirar este cerito, porque pues no lo contó, debería de contarlo. Debería de contarlo. Aquí yo veo un 0, 2 ceros, 3 ceros. Ah, es que aquí no le puse la coma, eso quedó raro. No le puse la coma, ahí sí. Ejecutamos y deben de aparecer 3 ceros. Aquí pasó algo raro, es un desbordamiento. Ah, fue el punto y coma en vez de la coma. Ya, entonces, listo, no pasó nada. Pero, ojo que aquí algo se me puso en rojo. Pero bueno, ahí lo mostró bien. Ya se actualizó, bueno. Entonces aquí están 3 ceros, listo. O sea que ese está bueno. Y con eso hemos llegado al quinto. Vamos entonces para el sexto. Almacenar, pero bueno, aquí hay algo en el chat. Listo, almacenar n números en un vector, luego almacenarlos en otro vector en orden inverso y mostrar el vector resultante. Estos enunciados a veces suenan un poquitico a trabalenguas, pero no es para uno asustarse, sino para analizarlo bien. Dice, almacenar n elementos en un vector. Como les digo, para efectos prácticos, para no estar llenando manualmente o no tener por ahora que estar utilizando el random, vamos a utilizar ese que ya tenemos, pero ustedes lo pueden modificar. Almacenar en elementos en un vector, luego almacenarlos en otro vector en orden inverso. Entonces digamos que ya tenemos un vector con n elementos y debemos almacenarlo en orden inverso. El orden inverso es de derecha a izquierda, ¿cierto? Es decir, yo tengo el 0, el 1 y el 3, por ejemplo, entonces me debe quedar 3, 1 y 0 en el siguiente vector. Listo. Y mostrar el vector resultante, este es el que hay que mostrar. Pues yo mostraría los dos bueno, no es necesario, como nos están diciendo ahí, porque el otro ya lo tenemos. Vámonos con el número 6. Tenemos el proyecto, digámoslo acá un momento, entonces copiar, clic derecho, pegar, vectores 6. Aumentémoslo. Aquí hay cosas que no necesitamos, entonces quitémoslas. Y declaremos otro vector, que va a ser el vector 2, del mismo tamaño. Este tiene, ¿cuántos elementos me dijeron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos. Entonces le decimos vector 2. Llamémoslo inverso. ¿Qué tal si le damos ese nombre? Inverso. Inverso igual new int y le colocamos el tamaño que en este caso es 10. Listo.
es muy simple. Lo único que habría que hacer acá, quitemos todo esto que no lo necesitamos. Fin del for, sí, fin del main, hasta ahí vamos bien. Lo único que habría que hacer es recorrer de derecha a izquierda. Entonces en este caso la i no va a arrancar en el 0, sino que va a arrancar en la longitud del vector, o sea, vector.length. Pero ojo, vector.length, como aquí uno le dice que es menor, él llega hasta una posición antes de la longitud del vector, porque él siempre trata de hacer una iteración de más. Entonces uno aquí tiene que decirle que va a arrancar desde la última posición menos 1, porque acuerde que él arranca de la posición 0 y él trata de hacer una iteración de más, si no nos da desbordamiento. Es más, ahorita les demuestro que eso es desbordamiento. Hasta que la i sea, en este caso sea mayor o igual a 0, porque como lo vamos a decrementar, un vector no puede tener valores negativos. Entonces aquí en vez de colocar, i más más sería i menos menos, lo que deberíamos de colocar acá. Entonces recuerde, yo tengo este vector y lo voy a recorrer así. Pues de atrás hacia adelante, ¿cierto? Voy a empezar por la cola, por decirlo atrás, es decir, por la parte de la derecha, y lo tengo que ir almacenando en un vector, es decir, el 27 va a quedar acá, y el 200 debe quedar allá, y así sucesivamente, pues como habíamos visto. Entonces lo voy a recorrer, y a ver qué tengo aquí malo, hasta que la i sea mayor o igual a 0, quitémosle este punto len acá. Ok. Entonces vamos a decirle que inverso en la posición i, porque él sí, bueno, él no puede arrancar en i, porque arrancaría en el mismo, en la misma posición de i. Entonces podemos colocar una variable j, int j, que esa sí va a arrancar desde la posición 0. ¿Por qué? Porque este que es inverso se va a llenar, así este yo lo recorra de atrás hacia adelante, pues así lo recorra así, este se va a ir llenando, es al contrario, de izquierda a derecha, ¿cierto? Voy a recorrer así y el otro se va a llenar así. ¿Listo? Es decir, este lo recorro así, voy desplazando así como con esta sombrita, de derecha a izquierda, mientras que el otro lo voy llenando así. Entonces decimos, inverso en la posición J va a ser igual a vector en la posición i, y como la i arranca desde el último elemento, entonces el último elemento va a quedar en el primer elemento de inverso. Listo, eso sería todo. Vamos a mostrar entonces aquí después del for, cómo nos quedó. Entonces podemos darle for. Recuerde que aquí puedo utilizar la i sin problema porque ya esta es otra i independiente, que va a arrancar desde 0 hasta que la i sea menor a inverso.length, que sería el segundo vector. Recuerde que el menor quiere decir que él lo frena desde antes porque él hace una iteración de más. Listo. Y lo que les iba a mostrar, si yo aquí no le pongo este menos 1, con solo ejecutarlo, ahí me saca desbordamiento. Ahí me saca desbordamiento. Ah, bueno, es porque ejecuté el anterior. Chimas F6 para este. Y ahí me saca desbordamiento porque me está tratando de hacer una iteración de más. Si ejecuté el que era o no. Bueno, de pronto por dejar esos for así vacíos, no sé. Bueno, voy a detenerlo. Yo tengo como proceso espantando ahí, no sé ni qué es. Dejémoslo así. Yo los pongo así, pero ustedes lo pueden probar que así les da. Entonces ahora simplemente south y colocamos inverso, inverso, inverso en la posición i. Y pongámosle esto para concatenarlo, para ir mostrando el orden en el que nos quedó, y pongámosle el print para que nos lo haga horizontal. Aquí ya tengo la tecla insert presionada. Ok, ya. Démosle shift más F6, miremos cómo nos sale. Bueno, entonces línea 18, algo me salió aquí raro. Me faltó cerrar el paréntesis. Listo, ejecutemos otra vez.
La línea 18, ¿qué tengo ahí de raro? Ah, lo coloqué mal, lo escribí mal. Inverso. 200,000. Ojo que aquí se está comportando extraño, se está comportando muy raro. Entonces vamos a mirar cómo es que lo estoy recorriendo. Alt Shift y la F. Ok. Alt Shift y la F. Bueno, 200 tan, debería estarlo mostrando sin problema. Entonces, analizando. Aquí le digo que la I va a arrancar desde la última posición, ¿cierto? O sea, desde la longitud del vector menos 1, ¿cierto? Hasta que la I sea mayor o igual a 0 y que va a ir decrementando. Y que inverso va en la posición J va a ser igual a vector J. Ah, ya veo el problema. Sí, en el problema es que la J no la estamos incrementando en ningún momento, entonces se va a quedar en la misma posición. Por eso todo me lo lleno de ceros. Me cogió el primer elemento y todo me lo dejó en ceros. Y aquí era vector en la posición I. O sea, inverso en la posición J es igual a vector en la posición I. Por eso si lo ejecuto, aquí me mostraría solo menos 27 y lo otro en ceros. Me hizo quedar mal. Bueno, pero me debería mostrar, a ver, inverso en la posición J es igual a vector en la posición I. Porque J está en la posición 0, I está en la última posición. Pero tengo que decirle a la J que se me incremente. J más, para que realmente me pueda almacenar pues estos valores. Y en el orden que es. Ahí sí lo hizo, pues como que no había actualizado ahorita. Entonces de esta forma tenemos el mismo vector pero inverso. Listo, el mismo vector pero inverso. Listo. Y con eso llegamos al número 7. Se tienen almacenados en la memoria dos vectores A y B de n elementos, cada uno. Hacer que un algoritmo que escriba la palabra iguales si ambos vectores son iguales y diferentes si no lo son. Serán iguales cuando la misma posición de ambos vectores tengan el mismo valor. Ok, entonces necesitamos mostrar, recorrerlos todos y mostrar que son iguales. Eso es lo que hay que hacer. Entonces creo que aquí teníamos uno donde teníamos los dos arreglitos. Este, que es el número 4, lo voy a copiar. Lo vamos a pegar acá. Y digámosle vector. ¿Ese qué número es? El 7. Vector es 7. Reestructurar. Y simplemente necesitamos saber si son iguales. Entonces esto no lo necesitamos. Ampliémoslo para que ustedes lo vean mejor. Este for tampoco lo necesitamos. Aquí tenemos en este momento que son iguales. Entonces yo le puedo colocar un condicional donde pregunto que si vector A en la posición I es igual a vector B en la posición I, es más fácil preguntar que si no son iguales a que si son iguales. Es decir, yo puedo crear una variable de tipo booleano, una variable lógica que llaman boolean switch, un switch. A ver, bueno, este switches, llamémoslo switch, simplemente switch. Switch y inicialicémoslo como falso. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a ir comparando todos los elementos, así como aquí tengo, digamos, no sé, 7 o 10 elementos, yo puedo tener 300 elementos, todo eso. Entonces, con uno solo que no cumpla, ya no son iguales, entonces no tengo que comparar el resto, ¿cierto? Usted tiene como dos conjuntos de elementos, usted comienza a comparar elemento por elemento, pero con uno solo que no cumpla, ¿para qué va a comparar el resto si no son iguales? Ya que el enunciado, mire que lo dice. Serán iguales cuando ambos vectores en la misma posición tengan el mismo valor para todos los elementos, para todos, por lo tanto tienen el mismo tamaño, por eso hice elementos, el mismo tamaño, iguales. Entonces con uno solo que no cumpla se prende. Entonces más bien vamos a preguntar que si vector en la posición, vamos a ampliarlo, si vector A en la posición I es diferente, entonces aquí más bien coloquémosle así, es diferente a vector en la posición, a vector B en la posición I, entonces prendemos el switch. Este switch le decimos
le decimos pues que se encienda. Switch igual true. Recuerde que las variables booleanas solo tienen dos valores, verdadero o falso. Y por eso decimos un switch, es como un bombillito que está apagado. Usted tiene un bombillito que está apagado, en el momento que encuentra un elemento diferente se prende y ya. ¿Y para qué necesito este switch? Pues para no tener que utilizar los otros, sino que aquí utilizaríamos el break. El break que quiere decir que no necesito hacer nada más, incluso que se salga del for. Y él se sale del for, inclusive podemos mostrar cuántas iteraciones hizo para darnos cuenta que esto es una forma eficiente de recorrerlo, ¿cierto? Pero ojo, cuando termine, este es el fin del condicional. Si son todos iguales, obviamente los tiene que recorrer todos los elementos. Pero entonces cuando terminemos de recorrer, tenemos que volver a preguntar que si el switch se encendió. Una forma pues de preguntarlo sería si switch. ¿Cómo así que si switch? Por defecto, este es el valor de verdadero. Este es el valor de verdadero. Entonces, si el switch se prendió, inclusive lo puedo colocar así, cuando tenga un solo condicional, si el switch se prendió, entonces un south que diga no son iguales, no son iguales, no son iguales. Ah, bueno, como por el lado del si no, entonces dejémoslo así. De lo contrario, pues no hay que volver a preguntar, sino que simplemente mostramos el mensaje. De lo contrario, son iguales. ¿Qué es lo que nos dice acá? Mostrar iguales, mostrar la palabra iguales. Entonces solamente la palabra iguales. Formateamos el código. Lo voy a disminuir un poquito para que sea mejor. A ver que por acá de pronto hay alguna pregunta. No, profe, porque pueden tener diferente tamaño. Sí, pero mira que aquí nos lo están diciendo. Aquí, obvio, si yo le cambio el diferente tamaño, pues entonces va a haber un momento en el que no va a poder hacer más comparaciones, porque el uno sería más pequeño que el otro. Entonces, ¿cómo va a comparar si tienen diferente tamaño? Llegaría nada más hasta donde se acaba la longitud de uno, ¿cierto? Pero mira que dice que ambos son de n elementos. Pues, si me dijera de tamaño m y tamaño n, ahí sí son diferentes, pero cuando me dicen que son de n elementos cada uno, entonces n es el valor para ambos. Ambos son de tamaño n, o sea que tienen el mismo tamaño. Ah, bueno, yo me fui para el que no era. Aquí, pero bueno, es lo mismo. Son de n elementos cada uno. Tendría que decirme si son de tamaño m y n. Pero si te dicen n, es como si yo le dieras un valor a esta variable de 20. Por lo tanto, este 20 se va a almacenar en el tamaño de los dos. ¿Listo? Y de hecho, si uno mira el análisis del ejercicio, pues del enunciado, eso es lo que están mirando. O sea, que tiene el mismo tamaño, pero necesitamos ver, listo, tiene el mismo tamaño, o sea que vamos a comparar posición por posición y mirar si son exactamente iguales, o sea, si los vectores son gemelos. Pero es válida la operación. Yo puedo definir n en uno y n en otro. Sí, también es válido lo que estás diciendo. Yo puedo crear así como con el for colocamos la misma i en los dos, se puede hacer así. Pero cuando usted le ponen este tipo de enunciados, y lo digo pues porque he resuelto algunos ejercicios donde colocan cosas similares, y cuando uno mira y compara las dos soluciones o hace quizzes y todo, siempre cuando te dan este valor así te están dando el mismo tamaño. A no ser que el enunciado te discrimine y te diga que le definas un tamaño independiente a cada uno, ¿cierto? O inclusive, por ejemplo, en las maratones de programación dice, se tiene un vector A de m posiciones y un vector B de n posiciones. Siempre colocan m y n, siempre. Cuando te dicen el mismo, así, cuando te dicen n, te están dando el mismo tamaño para los dos. Porque inclusive aquí, en alguno que los que habíamos visto, muestran que es el tamaño para los dos. Bueno. Aquí dice que los elementos son diferentes, pero que el tamaño es el mismo. En alguna parte por acá lo dice. Bueno, pero es válida la apreciación. Por ahora vamos a trabajarlos como si tienen el mismo tamaño. Listo. Voy a disminuirle aquí un poquitico el tamaño. Y en este momento no va a modificar nada. Entonces, si lo ejecuto, debe decir que son iguales. Iguales. Si cambio cualquiera, ya me decir no son iguales. No son iguales.
E inclusive debería haber salido más rápido el no son iguales porque ya no debería hacer más comparaciones. Es curioso, pero no debería hacer más comparaciones con uno solo. Porque es más, si imprimimos acá cuántas iteraciones hizo, aquí dentro de este for, porque cuando este break se dispara, se sale del for. Entonces podemos colocar aquí, cuando termina el for, cuántas iteraciones hizo. Iteraciones igual ahí. Puedo colocar aquí una variable int iteraciones. Pues simplemente estoy haciendo algo adicional para ver cuando son iguales cuántas comparaciones hace. O llamémoslo comparaciones para que quede mejor. Aquí simplemente voy a decir que comparaciones va a ser igual ahí. Cuando se dé este break, el switch es igual a esto. No, es que es más, con solo colocarlo una vez me debería mostrar. Comparaciones igual a i. Comparaciones igual a i. Y aquí puedo mostrar inclusive un mensaje que me diga el total de comparaciones fue dos puntos y le colocamos aquí entre la variable comparaciones. Entonces la lógica es que si no son iguales sea menor las comparaciones porque ya no tiene que comparar más, ¿cierto? En este caso nada más uno diría que daría 3 pues porque en la tercera ya no son iguales, ¿cierto? Pero como la i arranca de 0 es posible que me muestre el número 2 y cuando son iguales sí me tiene que mostrar la longitud total de las comparaciones. Entonces aquí démosle y me dice que comparaciones fue 1, 0, 1. Lo que pasa es que él arranca por esta posición 0, 1. Entonces en la tercera fue donde vio que ya era diferente, pero sí debería de haberme mostrado. De hecho, él debería mostrarme aquí comparaciones es igual a lo que tiene i más, para que arranque con una posición de más. Y inclusive aquí yo le diría, bueno, dejémoslo así. Él aquí yo debería inicializarlo. Bueno, aquí quedó raro, no son iguales. Aquí se comportó raro esto. Comparaciones igual a lo que tiene i más. Bueno, yo diría más fácil así. Incrementar lo que tiene la i es 1. Bueno, me sigue mostrando lo mismo. Vémoslo solito con la i como está, pero yo sí lo inicializaría en 1 porque tiene que hacer por lo menos una comparación, ¿cierto? Inclusive, pues para mí sí debería de incrementarse la i, pero bueno, dejémoslo así. Y pongámoslo, por ejemplo, que estos dos sean iguales y pongámoslo diferente acá. Bueno, aquí ya me muestra que hizo 3 comparaciones. Y si lo colocamos igual, tiene que darme más comparaciones. Entonces pongámosle aquí 56. Sí, 6, porque las tiene que recorrer todas. Entonces, pues para eso es que sirve utilizar, por ejemplo, la variable booleana, cuando, digamos, necesito mirar, por ejemplo, si, en este caso, si no se cumple con un solo elemento que no se cumpla, entonces me salgo del ciclo para no tener que, me ahorro todo ese montón de iteraciones, de procesos adicionales. Y esta es una forma de preguntar. Otra forma de preguntar, por ejemplo, con una variable booleana es preguntándolo pero negándolo a la vez. Por ejemplo, si digo que es así, me tocaría decir de una vez que no son iguales. De lo contrario, que son iguales, porque así es preguntar por negación. O sea, que el valor que está ahí es falso, y así es como que el valor que está ahí es verdadero. Bien, con eso entonces hicimos el séptimo. Vamos para el octavo para que veamos hasta ahí. Entonces dice, diseñe un algoritmo que lea dos vectores A y B de n elementos cada uno y multiplique el primer elemento de A con el último elemento de B y luego el segundo elemento de A por el penúltimo elemento de B y así sucesivamente hasta llegar al enésimo elemento de A por el primer elemento de B. El resultado de la multiplicación, almacenarlo en un vector C. Bueno, suena un poquitico, como les digo, como un trabalenguas, pero lo que entendemos aquí es que tenemos dos vectores. Por ahora vamos a asumir que son del mismo tamaño, por ahora. Y según lo que entendemos, vamos a irlos multiplicando y almacenándolo en un tercer vector.
Vamos a colocar que este es el tercer vector. Entonces este va a ser el vector A, este va a ser el vector B, y este va a ser el vector C. Entonces dice que lea los dos vectores A y B. Entonces estos dos elementos, o sea que son los que tienen los n elementos cada uno. Ok. Luego dice que multipliquemos el primer elemento de A con el último de B. O sea que este de acá se va a multiplicar con este de acá. Ok. O sea que aquí vamos a ir recorriendo, es similar al que hacíamos del inverso. Vamos a ir recorriendo, digamos, un vector de izquierda a derecha, el otro derecha a izquierda, ¿cierto? Hasta finalizar. Y vamos a ir haciendo multiplicaciones. Entonces dice que yo llego y cojo el primer elemento de A por el de B y esa multiplicación, ese producto que me dio, lo almaceno acá, en orden pues aquí en este. Luego debo coger el siguiente de A por el de B. O sea que el de la A, ya sabemos que la A lo vamos a ir recorriendo, digamos, en esta dirección. Y el de la B lo vamos a ir recorriendo en esta dirección, ¿cierto? O sea, esta izquierda a derecha, esta derecha a izquierda. Y este normal, pues, de izquierda a derecha, para irlos llenando. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que hacer. El resultado de la multiplicación almacenarlo en el vector C. Y al final entonces mostraríamos el vector C para ver si sí cumple con lo que dice. Entonces hay que... Miremos el que teníamos de 2, pero que eran dos distintos. O podemos colocar dos distintos. Bueno, podemos reutilizar pues este último que tenemos. Ah, pero miremos el que teníamos de inverso, este. Y ahorita le pegamos entonces otro vector. Entonces este copiémoslo, démosle clic derecho, copiar, hecho pegar, reestructurar, vectores 8, reestructurar. Vemos aquí un poquitico. Nosotros aquí en uno teníamos uno llamado C también, el cuarto. De hecho, como es multiplicación, sí, pues el 1 va a quedar, aquí se multiplicaría el 200 por el 8. Podemos utilizar estos de acá. Podemos utilizar estos. Y vamos para el 8. O sea que es como una combinación de parte de lo que hemos visto. Esta variable booleana no la necesitamos. Comparaciones tampoco. Esto acá tampoco lo necesitamos. Ok. Y necesitamos del inverso. ¿Cuál era ese? El 6. Vamos a utilizar estos dos ciclos. A ver si con estos dos podemos trabajar. Entonces vámonos para el 8. Corremos todo esto. Archivo y la F. Y recordemos entonces, si quiere podemos colocar aquí un comentario de que ¿cómo es el comentario? O el vector A de izquierda a derecha. Y el vector B de derecha a izquierda. Obviamente el otro, el C, normalito. Entonces, hago la siguiente pregunta, a ver si ustedes qué piensan. ¿Necesito varios ciclos o con un solo ciclo puedo hacer todo? Piensen bien antes de responder y díganme cómo sería, ya que este es el último, como para que los veo que están muy atentos, excelente, para que lo hagamos entre todos si quieren. ¿Ustedes qué dicen? ¿Necesito varios ciclos o con un solo ciclo lo podría hacer? ¿Qué dice Juan Carlos? ¿No creen que lo podemos hacer con un solo ciclo? Así como estábamos llenando ahorita. Pues no sé, a mi entrada me parece que lo podemos hacer con un solo ciclo. Si quieren lo vamos intentando y vamos mirando. ¿Cierto? Entonces, porque con este yo voy llenando y con la misma J puedo ir llenando el vector C. ¿Les parece? Vamos a intentarlo. Por ahora entonces borremos este.
Ampliemos un poco. Entonces estamos diciendo que aquí el vector B lo vamos a ir recorriendo así, de forma decremental, o sea, derecha a izquierda. Y vamos a decir que el vector C, en la posición J, porque J va a arrancar en el 0, en la posición J, va a ser igual al vector A en la posición J también, porque también arranca de izquierda a derecha, como lo estamos diciendo acá. Miren, coloquemos esto aquí para que nos quede más claro. Listo. Entonces el vector A de izquierda a derecha, lo mismo que el vector A y el C. Y el C de izquierda a derecha y el vector B de derecha a izquierda. Entonces el B, con ese estoy arrancando. De derecha a izquierda. Y le estoy diciendo que el vector C en la posición J, porque él va a arrancar desde la posición 0, va a ser igual al vector A en la posición J multiplicado por el vector B, perdón, en la posición I, que la I sí se está decrementando. Y la J se va a ir incrementando y al final me debe haber quedado el vector C lleno. Creo que con eso sería suficiente, ¿cierto? Es decir, la J se va a ir incrementando del 0, ¿cierto? Hasta cuando se acabe el recorrido del vector B. Y podemos irlos llenando. Bueno, por acá, ¿qué me dicen? Sí, profe, yo creo que sí debería dar. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Vamos entonces a colocarle aquí el for para recorrer el vector C. Entonces hasta que la I sea menor a vector C.length. ¿Cierto? Recuerda que esta I aquí es independiente y la vamos a recorrer, entonces simplemente le decimos un south y que nos muestre cómo quedó ese vector. Vector C en la posición I. Y como ya lo hemos hecho, coloquémoslo de forma horizontal para poderlo comparar más fácil. Como una comita con un espacio. Creo que hasta ahí sería. Y ejecutemos y verificamos. Le coloqué la V en mayúscula. Es V. Listo, verificamos. Y vamos a ver entonces si nos dio la salida que esperábamos. Entonces dice 200 por 8, 8 por 2 dice 1600. Ahora 54 por 1230, ¿cierto? La tabla del 1230, ¿la saben? Bueno, entonces hagámosle el 7 y así sucesivamente. Creo que los cálculos están bien. Dio en el orden que esperamos. Acuérdense que estamos almacenando es el producto del primer elemento, pues en este caso con el último de acá. Yo los podía cambiar porque él funciona, independiente de que yo aquí haya colocado dos vectores iguales, él funciona igual si yo le cambio los valores, ¿cierto? Más yo los puedo cambiar. Coloquémosle por ejemplo aquí el 50 y a este pongámosle el 10 para que veamos el 500 ahí en esa posición. Ejecutemos. Debe ser 1600, 500. Excelente, quedó bien. Quedó bien y si tenemos alguna duda, pues ahí le podemos hacer una prueba de escritorio, pero está bien. De esta forma, entonces hicimos los 8 primeros ejercicios y si quieren yo les facilito, les voy a subir entonces este archivito para que ustedes traten de hacer los otros y si les da dificultad alguno, luego los miramos, para que ustedes hagan los otros 8. ¿Les parece?